Entonces, ahora, en el ejemplo 4 me dice, exprese la función f de x igual a x por e a la menos 3x cuadrado mediante una serie de Maclaurin y determine los primeros términos. Muy bien, en la solución nosotros ya conocemos la función e a la x, que es análoga al e a la menos 3x cuadrado. Como el e a la x es el sumatorio de n igual 0 al infinito de x a la n sobre el factorial de n, entonces, reemplazando, hacemos como un cambio de variable. El x se cambia por menos 3x cuadrado en la función exponencial. Entonces, dentro del sumatorio, donde aparece el x, también lo cambiamos por menos 3x cuadrado. Entonces, lo que nos va a resultar, independizando, va a ser menos 3 a la n por x a la 2n, porque aquí hacemos una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, sobre el factorial de n, y luego a ese desarrollo lo vamos a multiplicar por x para tener la función f de x solicitada. Entonces, en el segundo miembro donde se involucra el sumatorio, aquí tenemos bases iguales, exponentes se suman, resultando menos 1 a la n, 3 a la n, por x a la 2n más 1 sobre el n factorial. Por lo tanto, concluimos que la función x por e a la menos 3x cuadrado ya está expresada mediante una serie de Maclaurin. Muy bien, como queremos calcular algunos términos, entonces, como tenemos la regla correspondiente a la sumatoria en la serie de Maclaurin, entonces reemplazamos. El primer término es cuando el n vale 0. Lo reemplazamos en el término del sumatorio y al evaluar nos queda x, recordando que el factorial de 0 vale 1. Análogamente, cuando el n vale 1, para calcular el segundo término, reemplazamos en la expresión y vamos a tener menos 3x cubo. En el tercer término, el n vale 2, reemplazamos en el elemento general y obtenemos 9x quinta sobre 2, dado que el menos 1 elevado a potencia par se vuelve positivo. Para el cuarto término el n es negativo, entonces menos 1 al cubo resulta menos. Y luego, aquí, simplificando el 3 factorial como 3 por 2 factorial, se cancela con un 3 del numerador y nos queda menos 9x séptima sobre 2. Y si queremos hallar un quinto término, entonces vamos a tener menos 1 a la cuarta, que se hace positivo, y resulta 27x a la novena sobre 8. Entonces, tal como este ejemplo, es posible que podamos expresar más ejemplos en esa naturaleza. Muy bien, acá en el ejemplo 5 queremos expresar la función x cubo seno de x cuadrado mediante una serie de Maclaurin y me pide que determine el segundo y quinto término. Entonces, de partida podemos tomar que el seno de x es el sumatorio de menos 1 a la n de x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, que lo podríamos tomar ya como una fórmula. Entonces, al generalizar, para el seno de x cuadrado cambiamos la variable x por x cuadrado. Desarrollando la potencia y potencia, vamos a tener x a la 4n más 2 sobre 2n más 1. Y luego multiplicamos ambos miembros por x cubo, y de tal manera que el x cubo también se debe multiplicar aquí en el segundo miembro, que involucra el sumatorio, y efectuando bases iguales exponentes se suman, concluimos que x al cubo seno de x cuadrado debe ser el sumatorio de n igual 0 al infinito de menos 1 a la n por x a la 4n más 5 sobre 2n más 1 factorial.
Y luego, como nos pide calcular el segundo y el quinto término, tomamos de partida la fórmula para la serie Maclaurin de x al cubo del seno de x cuadrado. Reemplazando en el segundo término, se entiende que el n vale 1, reemplazamos los valores y resulta menos x a la 9 sobre 6. Para el quinto término, el n vale 4, reemplazamos y obtenemos ahora un término positivo, x a la 21 sobre factorial de 9, que lo podemos desarrollar 9 por 8 por 7 hasta por 1, pero para evitar escribir un número tan extenso lo podemos decir como el factorial de 9. Y entonces damos como respuesta que el segundo y quinto término son el menos x a la 9 sobre 6 y el x a la 21 sobre el factorial de 9. Otro ejemplo similar: expresa la función x coseno de x mediante una serie Maclaurin y determina el séptimo término. Este ejemplo, sabemos también ya que el coseno de x es como una fórmula base en Maclaurin, que es la sumatoria de n igual 0 al infinito de menos 1 a la n de x a la 2n sobre 2n factorial. Entonces, reemplazando, multiplicando por x a ambos miembros, entonces podemos decir que el x coseno de x será menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre el 2n factorial. Por lo tanto, encontramos la función correspondiente como una serie de Maclaurin. Y si nos piden determinar el séptimo término de la serie, entonces para el séptimo término el n vale 6 y entonces reemplazando vamos a obtener x a la 13 sobre factorial de 12. Muy bien, esperamos que este material sea de mucha utilidad para ustedes y esto va a ser los saberes previos que vamos a involucrar para el desarrollo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Por lo tanto, es importante conocer cómo estas funciones se pueden expresar como series de Maclaurin, fundamentalmente la función e a la x, seno de x, coseno de x, y a través de ellas, mediante algunas operaciones, se pueden encontrar toda una familia de funciones. Muy bien, éxitos en su aprendizaje y nos estaremos viendo en algún otro material de video. Gracias.